Muy bien, buenas noches entonces a los últimos que se conectaron. Vamos a iniciar con nuestra clase de esta semana. La semana pasada empezamos a ver el tema, terminamos de ver el tema de interés simple y empezamos a ver el tema de interés compuesto. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto voluntariamente? Profe, que el interés compuesto es a partir de los 5 años. Muy bien, gracias. Es una diferencia, ¿verdad? Que el compuesto es para plazos largos, a partir de 5 años. Lo ideal, ¿verdad? Pero vamos a ver que también se puede aplicar para pequeños tiempos, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal, como les digo. Pero en cuestiones de ejemplos, vamos a ver que no siempre va a ser para 5 años, ¿verdad? Y el simple es para menos de 5 años. Sin embargo, a veces se aplica para 8, 10 años, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra diferencia? A ver, que me diga. Bueno, se recuerdan también que vimos que el interés simple solo se calcula una vez, ¿verdad? Es decir, un sobre un solo capital. Y el compuesto, pues se calcula varias veces, es decir, la cantidad de años, ¿verdad? Ahorita vamos a ver entonces qué es el interés compuesto. Bueno, entonces dice acá que se denomina interés compuesto en activos monetarios. Ustedes bien saben qué es un activo y qué es un pasivo. Aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se va generando nuevos intereses. Es decir, que este interés se calcula una vez y se va a ir sumando. Y sobre ese nuevo capital se va a ir calculando. Por eso vimos que era mucho más productivo o positivo el poder invertir con un interés compuesto, ¿verdad? Porque los intereses son sumativos, ¿verdad? Aunque a veces algunas empresas lo aplican para los créditos, para beneficiarse ellos, ¿verdad? No la persona que saca el crédito. ¿Por qué? Porque entre más intereses generen, obviamente más va a ganar el banco, la empresa o cooperativa, ¿verdad? Recordemos entonces esta imagen que vimos hace 8 días, que dice que reinviertes con las ganancias de tu primera inversión. Es decir, que los intereses van generando. Vimos que también era parte de un círculo en el cual nosotros podemos invertir, ganamos ciertos ingresos, volvemos a invertir con el mismo capital, volvemos a ganar y así sucesivamente varias veces, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que nosotros invertamos. Obviamente, pues, la gráfica del interés compuesto siempre va a ser creciente. Y recuerden que este famoso personaje, que ¿cómo se llama? La semana pasada lo mencionamos. ¿Cómo se llama? Es un científico. ¿No se recuerdan? Bueno, recuerden que este científico que se llama Albert
Einstein dijo que la fuerza más poderosa en el universo es el interés compuesto, económicamente hablando, ¿verdad? Hablando de fines de economía, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de la definición del concepto de interés compuesto? ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, permítame un momento. No sé qué pasó acá. Muy bien, gracias. Entonces, si no hay dudas, vamos a ir a la fórmula, ¿verdad? O cómo lo vamos a calcular. Entonces, el interés compuesto va a ser igual al interés que se genere en el primer año o en el primer periodo. Cuando decimos periodos, puede ser semestrales, trimestrales, mensuales o anuales, ¿verdad? Más lo que se genera en el segundo periodo, más lo del tercero, y así sucesivamente hasta n periodos. Es decir, que depende del contrato o del tiempo que establezcamos. Pueden ser 5 periodos, 6 periodos, 7, 2 periodos, 3 periodos, dependiendo del contrato, ¿verdad? Lo ideal es 5 años en adelante o 5 periodos en adelante, pero se puede con menos, por supuesto, ¿verdad? Pero en sí, ¿cómo calculamos entonces el interés? ¿Se recuerdan que para el interés simple era capital por porcentaje por el tiempo? Pues básicamente es lo mismo. La única diferencia es que en este caso el tiempo siempre va a valer 1. Siempre va a ser 1. Bueno, entonces por eso es que en la fórmula ya no se incluye. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Entonces no nos afecta en nada. De esta manera calculamos el interés compuesto. Y luego lo vamos a ir sumando, ¿verdad? Muy bien. Veamos entonces un par de ejemplos. ¿Alguna duda hasta el momento antes de pasar a los ejemplos? ¿No? Bueno, a ver, Elizabeth, hágame el favor de leer el problema. Calcular el interés compuesto generado por 8.200 quetzales al 4% anual durante 2 años. Muy bien, gracias. Entonces dice que debemos de calcular el interés compuesto. Esto es muy importante, ¿verdad? En los problemas, porque ahorita obviamente estamos viendo el interés compuesto, ¿verdad? Pero en el examen, como viene todo junto lo del bloque, pues hay que leer si lo que necesitamos es el simple o el compuesto, ¿verdad? Ahorita obviamente como el tema es interés compuesto, obviamente esto, ¿verdad? Bueno, generado por 8.200. ¿Sí? ¿A qué tasa lo invertimos? Al 4% anual durante 2 años. ¿Sí? Esos son los datos que nos proporcionan. Los clasificamos entonces. Tenemos un capital de 8.200. Nuestra tasa de interés es del 4% anual. Y el tiempo, pues tenemos que es 2 años. Bien. Entonces, ¿cuántas veces
vamos a calcular el interés 2 veces. ¿Por qué? Porque son 2 años. Entonces, vamos a proceder a calcular lo que le vamos a llamar nosotros interés 1. Y siempre se va a calcular capital por porcentaje. Entonces, interés 1 va a ser igual al capital, que es 8,200, más, perdón, por el 4%. Recordemos que el porcentaje lo podemos expresar de esta manera con su símbolo de por ciento o como un decimal. En este caso sería el 0.04, ¿verdad? Entonces, utilizando nuestra calculadora, 8,200 por 4%, vamos a obtener como resultado 328. 328. Ese es el interés que genera el capital en el primer año. ¿Sí? 328. Bueno, ahora vamos a calcular el interés que genera el segundo año. Pero para eso necesitamos un nuevo capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no son los 8,200, sino que ya ganó un interés o ya generó un interés. Pues el nuevo capital lo vamos a calcular sumando lo que ya teníamos, que son los 8,200, más los 328, que son los intereses generados. Entonces el nuevo capital es de 8,528. Sobre ese capital tenemos que calcular los intereses del segundo año. ¿Verdad? Entonces, para el año 2 o interés 2, la fórmula es la misma, capital por porcentaje. Vamos a tener que el capital son 8,528 por el 4%. Eso sí no cambia, ¿verdad? El porcentaje es el mismo. Entonces, ayuda de nuestra calculadora, por el 4%, nos va a dar como resultado 341.12. Obviamente, ya ganó más interés que el primer año, perdón. ¿Por qué? Porque el capital ya era más grande, ¿verdad? Ya tenía un interés. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el interés total? ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Verdad? El interés total lo vamos a calcular sumando el interés 1, es decir, el interés del primer año, más los intereses del segundo año. Entonces el interés total va a ser igual a 328 más 341.12. Que eso nos va a dar como resultado 682.76. Bueno, esos son los intereses generados por ese capital durante 2 años. Yo creo que la suma está mal, la voy a corroborar. 328 más 341.12 nos va a dar 669.12. Muy bien, ahí sí ya está bien hecha la suma. Entonces el interés 1 más el interés 2. Esos son los intereses generados durante todo el año, durante los 2 años, por ese capital. Interés compuesto,
¿verdad? Es decir, se va sumando cada año, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con este primer ejemplo? No. Muy bien. Continuamos entonces, si no hay dudas. Llame a favor de Mario de leer el problema. Calcular el interés compuesto generado por 15.300 al 10% anual durante 3 años. Muy bien, gracias Mario. A ver, ¿quién estará por acá? Heidi. ¿Qué datos tenemos acá en este problema? El capital es 15.300. Muy bien. La tasa de interés del 10%. Bien. Y el tiempo es 3 años. Y el tiempo 3 años. Muy bien, gracias Heidi. Bueno, a ver, Zul, ¿cuántas veces vamos a calcular el interés? ¿3 veces? 3 veces, ¿verdad? Muy bien, Zul. ¿Por qué 3 veces? Porque son 3 años. En el caso anterior calculamos 2 veces porque solo eran 2 años, ¿verdad? Pues ahora lo vamos a calcular 3 veces. Vamos a ver si nos cabe. Yo creería que tal vez sí. Bueno, entonces para el primer año siempre tenemos que interés es igual a capital por el porcentaje. El capital entonces es 15.300 multiplicado por el 10%. Entonces multiplicamos 15.300 por el 10%. Vamos a obtener 1.530. 1.530. Ese es el interés generado durante el primer año, ¿verdad? 1.530. Entonces, para poder calcularlo del segundo año, debo de sumar el capital que ya tenía, eran los 15.300, más el interés que acabo de generar, que eso es de 1.530, ¿verdad? Para obtener un resultado de 15.300 más 1.530, 16.830. Ese es el nuevo capital que voy a utilizar para calcular el interés del segundo año. Repito otra vez el ciclo, por eso veíamos la imagen que es repetitivo, ¿verdad? Invierto, gano, ¿verdad? O invierto, genera intereses, se vuelve a invertir y así sucesivamente. Entonces, para el interés 2 o para el interés del segundo año, igual, capital por porcentaje. Entonces, 16.830 multiplicado por el 10%. Multiplicado por el 10%, vamos a obtener 1.683. ¿De acuerdo? Bueno, es el interés generado durante el segundo año, ¿sí? Entonces, a los 16.830
le vamos a sumar los 1,683. No al capital inicial, ¿verdad? Sino que al capital que nos dejó el primer año de inversión, ¿verdad? Entonces los 1,530 originales, esos ya no los tocamos, ¿sí? Esos ya están dentro de los 16,830. Entonces más 1,683. El nuevo capital es de 18,513. Bueno, y ese sería el capital que vamos a utilizar para el tercer y último año, ¿sí? Ese es nuestro último capital. La fórmula es la misma, capital por porcentaje. Entonces el capital es 18,513 multiplicado por el 10%. Si multiplicamos entonces 18,513 por el 10%, vamos a obtener 1,851.3. 1,851.3. Esos son los intereses entonces generados durante el tercer año. Si queremos averiguar el interés total, tenemos que sumar el interés 1 más el interés 2 más el interés 3, ¿no? El 1, se recuerdan, era 1,530 más el 2, que es 1,683, más el tercero, que es 1,851.3, para obtener el resultado total. Entonces lo sumo, 1,530 más 1,683 más 1,851.3. Y como resultado me va a dar 5,064.3. Esos serían los intereses acumulados durante 3 años, ¿verdad? Que son bastantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un interés compuesto. Entonces ahí vemos el beneficio de invertir con un interés compuesto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Puede preguntar. ¿No? ¿Seguros? 10 años, igual se sigue el mismo procedimiento. Así es, hasta llegar a los 10 años. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces siempre vamos a ir utilizando los capitales que nos van saliendo. Si hubieran sido 4 años, entonces a 1,851, a 18,513, perdón, les tendríamos que haber sumado los 1,851.3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el original, que eran los 15,300, solo lo utilizamos para el primer periodo, para el primer año. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, hagamos esto de ustedes entonces. Número 3. Dice, calcular el interés compuesto generado por 20,000 quetzales al 16% anual durante 4 años. ¿Sí? Unos 6 minutos para hacerlo. Y ahorita vamos a ver cómo les va o cuánto les da. Por favor, trabajando. Cualquier duda pueden consultar.
Muy bien, ¿cómo vamos? Ya casi. ¿Alguien que ya tenga la respuesta o todavía no? Profe, a mí ¿Qué me diga? salió 11.217.92, 11,000. 217.92. Ajá. 92. Ok. Bueno, a ver, ¿alguien más que ya tenga respuesta? Voy a anotar la respuesta del compañero. Profe, a mí me dio 16.212.78. 16,000. 212.78. Bien. ¿Alguien más? A mí me salió 16.212.28. A mí me dio 16.212.78. Ah, bueno. Lo mismo que acá. ¿Alguien más? A mí me dio 16.212.78. Ah, lo mismo que acá. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, la respuesta correcta entonces era 16,212.78. Acá tal vez no esté mal, sino que como por los decimales, a veces varía un poquito el poder realizarlo, ¿verdad? Depende, hay calculadoras que aproximan, hay calculadoras que no aproximan, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho de cómo, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, jóvenes? Antes que vayamos concluyendo. Su tarea de esta semana es de lo mismo de interés compuesto, ¿verdad? Entonces, problemas muy similares a estos, ¿verdad? Entonces no hay donde perderse. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de la tarea, del tema? Puede preguntar. ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, jóvenes, gusto saludarlos. Pasen feliz noche. Nos vemos la próxima semana para una clase más. Échenle ganas, hagan su tarea. La prueba corta también, ¿verdad? Por favor. Entonces se cuidan mucho. Pasen feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Gracias, feliz noche.